A las 6:47 de la mañana de un martes por la mañana en Los Ángeles, la doctora Amara Reyes se encontraba en el quirófano 7 del Centro Médico Evergreen, con las manos temblando mientras preparaba el carrito de anestesia. El paciente en la mesa era el doctor Lysander Chen, jefe de cirugía cardiotorácica, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante los últimos 10 años. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras se acercaba con la jeringa de propofol y, en ese momento de terrible claridad, se dio cuenta de que tenía el poder de terminar con todo. Un error de cálculo, una dosis extra, y finalmente sería libre. Pero la libertad, había aprendido hace mucho tiempo, era un lujo que no podía permitirse. Lo que sucedió en ese quirófano expondría una década de mentiras, manipulación financiera y tortura psicológica que comenzó en una brillante mañana de septiembre de 2014. Cuando una inmigrante de 28 años proveniente de Manila cruzó las puertas de uno de los hospitales más prestigiosos de Los Ángeles, desesperada por escapar de una deuda aplastante y salvar a su madre agonizante. Amara Cortés llegó a Los Ángeles con una maleta que contenía 3 juegos de uniformes quirúrgicos, 2 libros de texto de medicina y una fotografía de su familia frente a su modesta casa en Ciudad Quezón. Se había graduado como la primera de su clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Tomás, donde los profesores elogiaban sus manos firmes y su capacidad excepcional para calcular dosis de medicamentos con precisión de milisegundos. Pero la brillantez no significaba nada cuando debías $180,000 en préstamos de la escuela de medicina y tu madre necesitaba $3,400 al mes para tratamientos de insulina y diálisis que los hospitales públicos de Filipinas no podían proporcionar. El negocio de impresión de su padre había colapsado durante la recesión económica de 2012, dejando a la familia con deudas por un total de 3.2 millones de pesos. Por la noche, mientras sus compañeros celebraban sus asignaciones de residencia, Amara se sentaba en el suelo de su habitación calculando cuánto tiempo le tomaría salvar a su familia. La respuesta era devastadora. Trabajando en una beca de anestesiología estándar en Manila, pagando los pagos mínimos de sus préstamos mientras mantenía a sus padres y 2 hermanos menores. Tendría 47 años antes de poder permitirse abrir la clínica gratuita con la que había soñado desde la infancia. La visa J-1 para el Centro Médico Evergreen lo cambió todo. Los programas de becas estadounidenses pagaban $58,000 anuales, casi 4 veces lo que podía ganar en Manila. Después de impuestos y el alquiler de un estudio estrecho en Koreatown por $1,850 al mes, podría enviar a casa $2,400 cada 30 días. No era suficiente para eliminar la deuda, pero era suficiente para mantener viva a su madre. Se bajó del avión en LAX el 10 de septiembre de 2014, cargando esperanzas que se sentían más pesadas que su equipaje. 5 días después, entró al Centro Médico Evergreen para su primer día, vistiendo uniformes prestados de un compañero residente porque aún no había podido pagar el paquete de uniformes del hospital. La tela le quedaba holgada en su pequeña contextura mientras recorría pasillos que olían a antiséptico y ambición, buscando la sala de orientación del departamento de anestesiología. Nunca llegó a la orientación. A las 7:23 de la mañana, mientras cortaba camino por el ala cardíaca para evitar llegar tarde, chocó con un hombre alto con uniforme quirúrgico que revisaba expedientes de pacientes mientras caminaba. El café de su termo prestado salpicó los zapatos de él, de cuero italiano caro que probablemente costaba más que todo el alquiler de su mes. Ella levantó la vista, mortificada, calculando ya si sería despedida antes de que comenzara su primer turno. El hombre miró sus zapatos arruinados, luego el rostro de ella, y sonrió. El doctor Lysander Chen tenía 42 años esa mañana, situado en la cima de una carrera que había sido cuidadosamente construida desde su aceptación en la Facultad de Medicina de la UCLA 18 años antes. Había publicado 62 artículos revisados por pares. Realizado más de 2,000 cirugías cardíacas exitosas y ganaba $847,000 anuales sin contar honorarios por conferencias y consultorías. Conducía un Porsche 911 Carrera azul medianoche. Coleccionaba instrumentos quirúrgicos antiguos valorados en $230,000 y vivía en una mansión de 6,800 pies cuadrados en Pacific Palisades con su esposa Victoria,
La CFO de Ashford Medical Holdings, que poseía el 51% de las acciones del centro médico Evergreen. Para cualquiera que observara ese primer encuentro, parecía una reunión casual entre una becaria torpe y un médico tratante amable que se rió del incidente del café y le dio la bienvenida al departamento. Pero Lysander se había fijado en Amara 3 días antes durante las orientaciones para nuevos becarios. Cuando ella identificó correctamente un patrón de arritmia poco común en una muestra de EKG que la mayoría de los residentes pasaron por alto. Él había caminado específicamente por el ala cardíaca esa mañana a las 7:23 de la mañana porque sabía, al revisar los horarios de las becas, que ella pasaría por allí para llegar a la orientación. El incidente del café fue un accidente. Su respuesta fue calculada. Él le dijo que no se preocupara por los zapatos, le preguntó sobre sus antecedentes, escuchó con atención practicada mientras ella explicaba nerviosamente su formación en Manila. Y luego dijo las palabras que sellarían su destino: eres demasiado talentosa para perderte en la rotación estándar de becas. Déjame presentarte a las personas adecuadas. Aquí la familia ayuda a la familia. Amara no sabía que el padre de Lysander había muerto de un ataque cardíaco masivo a los 48 años cuando Lysander tenía 16. Dejándolo con un miedo patológico a morir joven y una necesidad obsesiva de controlar todo a su alrededor. No sabía que su matrimonio con Victoria se había convertido en un acuerdo de negocios años atrás, dos personas ambiciosas que compartían una casa y una cartera de inversiones, pero no una cama. No sabía que él había estado observando su currículum moverse a través del sistema de solicitud de becas durante 3 meses. Intrigado por su combinación de habilidades médicas excepcionales y circunstancias financieras desesperadas. Solo sabía que este importante cirujano se ofrecía a ayudarla, y ella necesitaba ayuda desesperadamente. Al final de su primera semana, Lysander la solicitó específicamente para una compleja cirugía de reemplazo valvular, diciéndole al coordinador quirúrgico que sus manos firmes eran exactamente lo que necesitaba para el procedimiento de 11 horas. La cirugía tuvo éxito contra todo pronóstico, salvando a una abuela de 67 años a quien otros 3 hospitales le habían dicho que era inoperable. Lysander celebró llevando a todo el equipo quirúrgico a cenar a un asador de lujo donde pagó la cuenta de $890 sin mirar el total. Amara se sentó al final de la mesa, abrumada por el vino que costaba más por copa de lo que ella gastaba en comida en una semana, escuchando a sus colegas hablar sobre casas de vacaciones y escuelas privadas mientras calculaba mentalmente su próxima transferencia de dinero a Manila. Se retiró temprano, alegando agotamiento, y tomó 2 autobuses de regreso a su apartamento en Koreatown, donde comió fideos ramen e hizo una videollamada a su madre, quien se sentía lo suficientemente bien esa noche como para sonreír y preguntar por Estados Unidos. Amara no mencionó que se sentía tan sola que a veces lloraba hasta quedarse dormida, o que trabajaba turnos de 16 horas porque su apartamento vacío se sentía como una tumba. O que los otros becarios habían dejado de invitarla a eventos sociales porque siempre decía que no, incapaz de costear las cenas y bebidas que para ellos parecían casuales pero para su presupuesto eran catastróficas. Cuando su madre fue llevada de urgencia a la UCI 3 meses después con una infección masiva que requería tratamiento de emergencia, Amara se quedó en el armario de suministros del hospital a las 2 de la mañana, tratando de ahogar sus sollozos mientras miraba el mensaje de texto de su hermano: necesitamos $8,400 para la UCI. No la tratarán sin el depósito. Su cuenta de ahorros mostraba $847. Ya había agotado el límite de la única tarjeta de crédito a la que calificaba como inmigrante con una visa temporal. El único objeto de valor que poseía era el collar de oro de su difunta abuela, que valía quizás $300 y podía encontrar una casa de empeño que no la estafara. Se deslizaba por la pared para sentarse en el suelo, derrotada y desesperada, cuando la puerta del armario de suministro se abrió y Lysander la encontró allí. Lo que Lysander hizo a continuación sería descrito más tarde por los fiscales como un manual de captación depredadora, pero en ese momento, con el rostro de Amara bañado en lágrimas y su voz quebrada mientras intentaba explicar lo de su madre, se sintió como una salvación. Escuchó toda la historia, preguntó por los costos específicos y luego sacó su chequera personal y escribió un cheque por $8,400 mientras ella observaba en un silencio atónito.
Cuando ella intentó rechazarlo, abrumada por la cantidad, él cerró los dedos de ella alrededor del cheque y dijo las palabras que se convertirían en sus cadenas: págame cuando puedas. No hay prisa. La familia cuida de la familia, y tú ya eres parte de mi familia quirúrgica. Ella depositó el cheque a la mañana siguiente, transfirió el dinero a Manila y vio cómo su madre se estabilizaba durante la semana siguiente mientras se sentaba en la sala de descanso del hospital calculando planes de pago. A $500 al mes, le tomaría 17 meses. Podía hacerlo. Lo haría. Comenzó un libro de contabilidad en una pequeña libreta, escribiendo $8,400, préstamo del Dr. Chen en la parte superior de la primera página, planeando registrar cada pago hasta que la deuda fuera saldada. Pero la deuda nunca disminuyó. Al contrario, creció. 3 meses después del primer préstamo, el negocio de impresión de su padre enfrentó acciones legales por deudas acumuladas, amenazando con una bancarrota que destruiría lo que quedaba de la reputación de la familia en su unida comunidad de Manila. La cantidad necesaria, $12,500. Amara pasó 2 semanas buscando soluciones alternativas, acercándose a compañías de préstamos que citaban tasas de interés del 24% para ciudadanos extranjeros sin garantías. Antes de que Lysander notara su distracción durante una cirugía de rutina. Cuando él preguntó qué pasaba, ella inicialmente lo esquivó, pero él insistió con suavidad, con amabilidad, y finalmente ella se lo contó. Otro cheque. Otra deuda. Otra entrada en su libro de contabilidad, que ahora mostraba $20,900 en tinta roja. 4 meses después, su hermano menor recibió la aceptación en la escuela de ingeniería pero no podía pagar la matrícula. 6 meses después de eso, la diabetes de su madre requirió un nuevo protocolo de tratamiento. Cada crisis traía otro préstamo, otro cheque, otra capa de obligación. Al final de su primer año en el centro médico Evergreen, Amara le debía a Lysander Chen $42,700. Y había comenzado a notar que las solicitudes de rotación que enviaba eran misteriosamente denegadas. El aislamiento sistemático comenzó de forma tan gradual que Amara no reconoció que estaba ocurriendo hasta que escapar se volvió imposible. Mientras otros becarios rotaban por diferentes departamentos quirúrgicos, aprendiendo diversas técnicas y construyendo redes profesionales variadas, Amara permanecía asignada exclusivamente a las cirugías cardíacas de Lysander. Cuando cuestionó a la coordinadora de horarios, le dijeron que el Dr. Chen había solicitado específicamente su asignación continua debido a su desempeño excepcional, y que negarse sería visto como algo ingrato y poco profesional. Los otros becarios empezaron a murmurar sobre favoritismo, y su amabilidad inicial se enfrió hasta convertirse en resentimiento. Lysander notó este cambio y lo utilizó expertamente, diciéndole a Amara durante sus sesiones informativas postquirúrgicas que los otros residentes tenían celos de su talento, que intentarían socavarla y que ella necesitaba concentrarse en su trabajo en lugar de en la política del departamento. Sugirió que evitara las reuniones sociales y las happy hours, presentándolo como una forma de proteger su reputación. Ella confió en él. Después de todo, él había salvado la vida de su madre con su dinero, le había dado oportunidades que nunca habría recibido de otra manera. Cuando él le recomendó evitar amistades cercanas con otros miembros del personal que pudieran sentirse amenazados por su rápido avance, ella escuchó. La situación del apartamento se desarrolló con una precisión calculada similar. Cuando el contrato de arrendamiento original de Amara en Koreatown expiró en diciembre de su primer año, el propietario anunció un aumento del alquiler a $2,400 al mes que ella absolutamente no podía pagar mientras mantenía los pagos familiares a Manila. Comenzó a buscar opciones más baratas, mirando lugares en vecindarios más alejados del hospital que requerirían tiempos de viaje más largos. Cuando Lysander mencionó durante un descanso entre cirugías que un colega era dueño de un edificio en Culver City con una vacante, el apartamento era sustancialmente mejor que su estudio de Koreatown, una unidad de 2 dormitorios con electrodomésticos modernos y un balcón con vista a un patio. Y el alquiler figuraba inexplicablemente en solo $1,400 al mes cuando unidades comparables en el edificio se anunciaban por $2,900. El administrador del edificio explicó que el propietario ocasionalmente ofrecía tarifas con descuento a profesionales médicos como un servicio a la comunidad.
Amara, desesperada y agradecida, firmó el contrato inmediatamente. No sabía que Lisander era el dueño del edificio a través de una sociedad fantasma llamada Meridian Holdings LLC. Ni que él pagaba personalmente la diferencia mensual de $1,500 entre su alquiler subsidiado y la tasa del mercado. Solo sabía que sus costos de vivienda habían disminuido, permitiéndole aumentar los pagos a Manila. El incidente del coche completó su enredo financiero. El Honda Civic 2002 de Amara, comprado usado cuando llegó por primera vez a Los Ángeles, sufrió una falla catastrófica de la transmisión en marzo de su segundo año que costaría $3,400 reparar. Casi la cantidad exacta de su salario neto mensual. No podía pagar la reparación. No podía permitirse faltar al trabajo sin un vehículo y no podía permitirse comprar ni siquiera un coche usado modesto mientras mantenía los pagos del préstamo a Lisander y el apoyo familiar a Manila. Estaba investigando rutas de transporte público que requerirían salir de su apartamento a las 4:30 de la mañana para llegar a las rondas quirúrgicas matutinas cuando Lisander apareció en el garaje de estacionamiento donde ella estaba de pie junto a su vehículo averiado, con aspecto derrotado. Escuchó su explicación, pensó por un momento y luego ofreció una solución que parecía demasiado generosa para aceptar pero demasiado necesaria para rechazar. Él estaba renovando su propio vehículo, explicó, y su coche viejo estaba simplemente parado en su garaje. Ella podía usarlo, solo temporalmente, hasta que se recuperara financieramente. El Lexus S350 de 2019 cuyas llaves le entregó valía $38,000, pero él insistió en que el título permaneciera a su nombre por motivos de seguro, prometiendo que era más sencillo de esa manera. Ella se lo llevó sintiéndose simultáneamente agradecida y, de alguna manera, más atrapada. El primer beso ocurrió el 14 de enero de 2016 en la oficina privada de Lisander a las 11:47 de la noche. Después de una cirugía particularmente difícil en la que habían perdido a un paciente en la mesa a pesar de todo lo que intentaron. Amara le había llevado café, un hábito que había desarrollado en los meses anteriores porque sabía que él tomaba el café solo sin azúcar y se sentía obligada a mostrar aprecio por todo lo que él había hecho por su familia. Él estaba revisando los expedientes del paciente fallecido, tratando de determinar qué podrían haber hecho de manera diferente, con el rostro desencajado por un dolor genuino por la pérdida. Ella había puesto su mano sobre el hombro de él, con la única intención de ofrecer consuelo, y él se había girado para mirarla con una expresión que contenía una soledad tan cruda que las barreras profesionales de ella se disolvieron. El beso comenzó suavemente, casi con duda, y ella se quedó congelada durante 3 segundos que parecieron horas antes de responder, su mente agotada incapaz de procesar si esto era algo que quería o algo que debía. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ella vio su reflejo en la ventana detrás del escritorio de él, una mujer con el uniforme arrugado, ojeras por la falta de sueño crónica, con un aspecto simultáneamente aterrorizado y resignado. Las cámaras de seguridad de todo el hospital la grabaron saliendo de la oficina de él a las 11:58 de la noche. Con el cabello despeinado y las manos temblando mientras caminaba sola hacia el garaje de estacionamiento, sabiendo ya que todo había cambiado y nada podría volver a ser como antes. La aventura que comenzó en enero de 2016 evolucionó durante los 3 años siguientes en una rutina tan cuidadosamente orquestada que se volvió invisible para todos excepto para las 2 personas que la vivían. Los martes y jueves por la noche, después de las reuniones permanentes de la Junta de Victoria que duraban desde las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, Lisander enviaba mensajes de texto a Amara desde un teléfono prepago que había comprado bajo un nombre falso en una tienda de electrónica en Santa Mónica. Necesito revisar expedientes. Ella esperaba en su apartamento, mirando el reloj, sabiendo que él llegaría a las 10:15 de la noche y se iría a medianoche. La ventana de tiempo precisa en la que la seguridad del edificio cambiaba de turno y las cámaras del pasillo experimentaban su apagón de mantenimiento programado que Lisander había organizado personalmente con él, administrador del edificio. La relación física era solo un componente de un sistema de control mucho mayor que Lisander construyó con la precisión metódica que aplicaba a las cirugías de triple bypass.
En junio de 2016, le dijo a Amara que estaba preocupado por su seguridad viviendo sola en una ciudad donde no tenía familia, ni amigos cercanos, ni sistema de apoyo si algo terrible sucedía. Se ofreció a instalar un sistema de seguridad en su apartamento sin costo alguno, presentándolo como un gesto más de amabilidad de un mentor que se preocupaba por su bienestar. El sistema que instaló incluía 4 cámaras, una en la sala de estar posicionada para captar la entrada y el espacio principal, una en la cocina orientada hacia el pequeño comedor, una en el dormitorio que, según él, era necesaria para vigilar la ventana de la salida de incendios que daba al callejón y una que cubría la entrada del apartamento desde el pasillo. Explicó que las transmisiones se conectaban a la red central de seguridad del hospital, el mismo sistema que protegía todo el centro médico, asegurando que si algo le sucedía a ella, la ayuda llegaría en cuestión de minutos. Lo que no explicó fue que las transmisiones también se conectaban directamente a su computadora portátil personal a través de un servidor encriptado, dándole acceso las 24 horas para verla cocinando la cena, cambiándose de ropa, llorando por teléfono con su familia o parada en el balcón a las 2 de la mañana mirando hacia la calle 12 pisos más abajo. Ella vivió bajo vigilancia durante 3 años antes de que un comentario casual de un trabajador de mantenimiento en marzo de 2019 le hiciera darse cuenta de que las cámaras no estaban conectadas a ningún sistema de seguridad del hospital. Para entonces, Lisander había acumulado miles de horas de metraje que documentaban sus momentos más privados, un seguro contra la posibilidad de que algún día ella intentara irse o exponer su relación. El monitoreo del teléfono comenzó en octubre de 2016 cuando la administración del hospital anunció que todo el personal médico recibiría nuevos dispositivos para garantizar el cumplimiento de la ley IPAA con las regulaciones de datos de pacientes. Los teléfonos eran iPhones de alta gama que parecían idénticos a los modelos de consumo, pero venían precargados con software del hospital que supuestamente protegía la información médica sensible del acceso no autorizado. Lo que Amara no sabía era que su dispositivo específico contenía software de monitoreo adicional que permitía a Lisander leer sus mensajes de texto, rastrear su ubicación GPS, acceder a sus fotos y revisar su historial de llamadas en tiempo real. Cuando ella le envió un mensaje a un compañero residente en febrero de 2017 diciendo que se sentía abrumada y atrapada en el trabajo, Lisander lo supo en 7 minutos y apareció en su apartamento esa noche con flores y palabras de aliento, intuyendo de alguna manera exactamente lo que ella necesitaba escuchar antes de que se lo hubiera contado a nadie más. Ella pensó que él era notablemente perceptivo y emocionalmente inteligente. La realidad era mucho más siniestra. Él leía sus comunicaciones privadas y usaba esa información para manipular su estado emocional, apareciendo precisamente en los momentos en que ella se sentía más vulnerable para ofrecer un consuelo que la mantenía dependiente de él. El primer intento serio de escape de Amara se produjo en marzo de 2017, 14 meses después de iniciada la relación sexual, cuando solicitó un puesto de anestesiología en un hospital de San Francisco que ofrecía $180,000 anuales, sustancialmente más que su salario actual de becaria de $145,000. El puesto pondría 400 millas entre ella y Lisander, distancia suficiente para finalmente pensar con claridad en lo que se había convertido su vida. Envió la solicitud un lunes por la noche, recibió una llamada para una entrevista el miércoles y programó la reunión para el 3 de abril sin decirle nada a Lisander. Pero el 1 de abril, 2 días antes de la entrevista, él le pidió que se reuniera con él en su oficina a las 10:30 de la noche para lo que describió como una conversación importante sobre su futuro. Cuando llegó, lo encontró sentado tras su escritorio con una carpeta de Manila que contenía correos impresos, estados de cuenta bancarios y un documento legal que ella nunca había visto. La carpeta contenía la documentación completa de cada préstamo que él le había dado durante los 2 años y medio anteriores, los $8,400 originales para el tratamiento de emergencia de su madre, los $12,500 para la deuda del negocio de su padre, los $6,800 para la matrícula de su hermano, los $15,000 para el tratamiento experimental de diabetes de su madre y una docena de cantidades menores para diversas emergencias familiares. El total, incluyendo lo que él llamó intereses razonables calculados al 8% anual, era de $67,400.
El documento legal era un pagaré que ella no recordaba haber firmado pero que llevaba lo que parecía ser su firma, estableciendo que la cantidad total sería exigible de inmediato en un plazo de 30 días si ella renunciaba al centro médico Evergreen por cualquier motivo. Lysander no gritó ni amenazó. En cambio, lloró, con lágrimas reales corriendo por su rostro mientras le decía lo devastado que estaba porque ella quisiera dejarlo después de todo lo que habían compartido, de todo lo que él había sacrificado para ayudar a su familia a sobrevivir. Habló de su matrimonio sin amor, de su esposa fría que se preocupaba más por los márgenes de beneficio del hospital que por la conexión humana, de cómo Amara era la única relación auténtica en toda su vida. Habló durante casi una hora mientras ella permanecía sentada, congelada en la silla frente a su escritorio, viendo cómo su ruta de escape se cerraba como una incisión quirúrgica que es suturada. Luego cambió de táctica, con la voz endureciéndose mientras le recordaba que la política del hospital exigía que todas las deudas de los empleados se liquidaran antes de la renuncia, y que el impago daría lugar a acciones legales, daños a su crédito que dificultarían futuros empleos y posibles complicaciones con su estatus de visa. Ella tenía $1,240 en su cuenta de ahorros. A la mañana siguiente, llamó al hospital de San Francisco y retiró su solicitud, citando circunstancias personales que hacían imposible el traslado. El incidente de la cita 8 meses después demostró el alcance total de las capacidades de vigilancia de Lysander y su disposición a destruir a cualquiera que amenazara su control sobre la vida de Amara. El Dr. Marcus Williams era un residente de medicina de emergencias de 31 años, amable y divertido, que se había fijado en Amara comiendo sola en la cafetería del hospital por tercera vez esa semana y se armó de valor para preguntarle si quería compañía. Hablaron durante 40 minutos sobre sus familias, sus objetivos profesionales y su experiencia compartida de trabajar horas imposibles mientras intentaban mantener cierta apariencia de vida normal. Cuando él le preguntó si quería ir a cenar alguna vez a un restaurante de verdad donde la comida no se sirviera en bandejas de plástico, ella se sorprendió a sí misma diciendo que sí. Fueron a un pequeño local italiano en Wilshire Boulevard un sábado por la noche de agosto de 2018 y durante 3 horas. Amara se siente como una persona normal teniendo una cita normal con alguien que no era el dueño de su apartamento, ni vigilaba su teléfono, ni tenía influencia financiera sobre la supervivencia de toda su familia. Marcus la acompañó a su coche al final de la noche, le dio un suave beso en la mejilla y dijo que la llamaría la semana siguiente para planear su segunda cita. 48 horas después, Marcus fue convocado a la oficina del jefe de medicina e informado de que había surgido una vacante repentina en el programa de médicos rurales del hospital en Montana, y que sus habilidades excepcionales lo convertían en el candidato ideal para un traslado inmediato. Cuando intentó protestar, explicando que tenía familia en Los Ángeles y que nunca había expresado interés en la medicina rural, le dijeron que el traslado no era opcional y que negarse constaría en su expediente de empleo permanente como evidencia de un compromiso insuficiente para servir a las comunidades desatendidas. Llamó a Amara esa noche para explicarle que lo obligaban a mudarse al otro lado del país en 2 semanas y que estaba confundido y dolido por el repentino descarrilamiento de su carrera. Ella supo inmediatamente lo que había sucedido. Esa misma noche, Lysander apareció en su apartamento con comida tailandesa de su restaurante favorito y una explicación de que se había enterado de aquel residente que la había estado molestando, y que él se había encargado de la situación para protegerla de cometer un terrible error. Marcus, explicó con fingida preocupación, tenía deudas de juego importantes y un historial de relaciones inestables que acabarían por hacerle daño. Esto era completamente inventado, pero Amara no tenía forma de verificar la verdad y Marcus se había ido antes de que ella pudiera preguntarle nada al respecto. El punto de ruptura debería haber sido noviembre de 2019, cuando Amara finalmente reunió el valor suficiente para presentar una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos del hospital. Pasó 2 semanas redactando un documento de 14 páginas que detallaba la relación inapropiada con su superior, la coacción financiera a través de préstamos desplegados estratégicamente, los acuerdos controlados de vivienda y transporte, el bloqueo de oportunidades de ascenso profesional y su creciente sospecha sobre la vigilancia en su apartamento. Documentó fechas específicas, incluyó copias de acuerdos de préstamo y mensajes de texto,
Y explicó cómo había intentado en múltiples ocasiones terminar la relación pero se lo habían impedido mediante amenazas de ruina financiera y destrucción profesional. El 18 de noviembre de 2019, a las 9 de la mañana, entregó la queja a Margaret Whitmore, la directora de recursos humanos que había trabajado en el centro médico Evergreen durante 22 años y que escuchó la historia de Amara con lo que parecía ser una preocupación genuina y simpatía profesional. Margaret tomó notas detalladas, hizo preguntas aclaratorias sobre el cronograma y los detalles. Y prometió una investigación exhaustiva que se manejaría con total confidencialidad para proteger a Amara de cualquier represalia. Esa tarde, a las 2:47 de la tarde, Margaret llamó a Victoria Ashford Chen, la presidenta de la Junta y CFO del hospital, para informarle de que una subordinada había presentado una acusación grave contra el Dr. Lysander Chen. Victoria llamó inmediatamente a su marido, que estaba entre cirugías, y le transmitió la información básica sin revelar que estaba leyendo una copia de la queja real que Margaret ya le había enviado a su correo electrónico seguro. A las 6:15 de la tarde, Lysander tenía el documento completo de 14 páginas en su poder, entregado a través de una cadena de lealtad que iba de Margaret a Victoria y a él. Se presentó en el apartamento de Amara a las 8:30 de la noche, entrando con una llave que ella no sabía que él poseía, y se quedó en su sala de estar sosteniendo la queja impresa en una mano mientras la otra permanecía inquietantemente tranquila a su lado. Su voz cuando habló fue suave, casi herida, mientras le preguntaba cómo podía intentar destruirlo después de todo lo que él había hecho por su familia, después de todo el dinero que le había dado, después de todas las oportunidades que había creado para su carrera. Le mostró la contabilidad financiera actualizada, $89.300 en asistencia total durante 5 años. Todo documentado con fechas y cantidades y un lenguaje legal que dejaba claro que se trataba de una deuda ejecutable, no de regalos. Luego se sentó en su sofá y explicó lo que sucedería a continuación con la calma racional de un cirujano que revisa un procedimiento. La investigación de recursos humanos concluiría que no existían pruebas de mala conducta, que la doctora Cortés había presentado alegaciones basadas en malentendidos y quizás en diferencias culturales al interpretar la tutoría profesional y que futuras quejas de esta naturaleza serían motivo de despido. Él perdonaría esta traición porque la amaba y comprendía que estaba bajo un tremendo estrés por sus obligaciones familiares y las exigencias de la beca de formación. Continuarían su relación con el entendimiento renovado de que algunos límites existían para la protección de ella, no para la conveniencia de él. Y ella nunca volvería a intentar algo así, porque la próxima vez que intentara exponer su relación, él no la protegería. La deuda se reclamaría de inmediato. Su estatus de visa sería denunciado como fraudulento, basándose en documentación que él ya había preparado alegando que ella había aceptado dinero a cambio de favores sexuales, lo que técnicamente constituía una actividad laboral ilegal bajo los términos de su visa J-1. La junta médica recibiría pruebas de errores de medicación que él había fabricado en los expedientes de los pacientes. Su carrera quedaría destruida, su familia perdería su única fuente de apoyo financiero y ella sería deportada de vuelta a Manila en desgracia. A la mañana siguiente, Margaret Whitmore llamó a Amara a su oficina y le entregó los resultados de la investigación con eficiencia profesional. Tras una revisión exhaustiva, no se habían encontrado pruebas de mala conducta, y se le advirtió a la doctora Cortés que presentar acusaciones falsas contra miembros del personal superior era una violación grave de la política del hospital que no se volvería a tolerar. El expediente de la queja fue sellado y marcado como infundado en el sistema. Amara salió de esa reunión sabiendo que no tenía aliados, ni defensores, ni rutas de escape que Lysander no hubiera bloqueado ya. Se fue a casa esa noche, se paró en su balcón y miró hacia la calle 12 pisos más abajo durante 47 minutos, calculando si la caída la mataría al instante o la dejaría paralizada e incluso más indefensa de lo que ya estaba. Lo que le impidió saltar no fue la esperanza, sino la obligación. Su madre necesitaba medicamentos, su padre necesitaba dinero para evitar la bancarrota. Sus hermanos aún estaban en la escuela dependiendo de los pagos que ella enviaba a casa cada mes. Estaba atrapada en una jaula construida con amor, deuda y miedo, y la única salida era a través de ella. Para enero de 2024,
10 años después de que Amara entrara por primera vez en el centro médico Evergreen, ella era un fantasma que habitaba su propio cuerpo. Sus registros médicos, si alguien se hubiera molestado en revisarlos exhaustivamente, contaban una historia de deterioro sistemático, recetas de Ambien de 10 miligramos para un sueño que ya nunca llegaba de forma natural. Xanax de 2 miligramos 3 veces al día para ataques de ansiedad que la golpeaban sin previo aviso durante cirugías rutinarias. Lexapro de 20 miligramos cada mañana para una depresión que se le había instalado en los huesos como un dolor crónico, y propranolol de 40 miligramos según fuera necesario para los ataques de pánico que hacían que su corazón se acelerara y sus manos temblaran tanto que tenía que esconderse en los armarios de suministros hasta que pasaran. Su peso había bajado de las 132 libras que pesaba cuando llegó a Estados Unidos a 108 libras en su cuerpo de 1,62 metros. Dándole una apariencia esquelética que los pacientes a veces notaban y los colegas comentaban ocasionalmente antes de que ella los desviara con excusas practicadas sobre sensibilidades alimentarias o aumento del kilometraje al correr. Su cabello, antes grueso, negro y brillante, se había vuelto ralo por el estrés hasta que podía verse el cuero cabelludo a través de los mechones cuando se miraba en el espejo cada mañana antes del trabajo. Evitaba las videollamadas con su familia porque habían empezado a preguntarle por qué se veía tan enferma, por qué tenía ojeras que la hacían parecer 20 años mayor, por qué ya nunca sonreía. La crueldad final e insoportable llegó el 8 de enero de 2024, cuando la madre de Amara murió en Manila por una insuficiencia renal, una complicación de la diabetes que había sido controlada durante años gracias a los tratamientos que el dinero de Amara había financiado. Su hermano llamó a las 3 de la mañana, hora de Los Ángeles, para decirle que su madre había fallecido tranquilamente mientras dormía, y que el funeral se celebraría en 5 días según la tradición católica, y que la familia necesitaba que Amara volviera a casa para ayudar a hacer los preparativos y despedirse de la mujer que se había sacrificado todo para que ella estudiara medicina. Amara solicitó un permiso de emergencia por fallecimiento a la coordinadora de horarios del hospital, explicando que necesitaba una semana para asistir al funeral de su madre y apoyar a su afligido padre. La solicitud pasó por la cadena de aprobación estándar, de la coordinadora al jefe de departamento y al jefe de cirugía, que resultaba ser Lysander Chen. Él denegó la solicitud personalmente, enviándole a Amara un mensaje de texto a las 6:30 de la mañana en el que explicaba que entendía su dolor, pero que tenían cirugías programadas esa semana, incluyendo 3 procedimientos de alto riesgo que requerían su experiencia específica y que su madre seguramente entendería que la vida de los pacientes tenía que ser prioritaria sobre la asistencia al funeral. Se ofreció a enviar un extravagante arreglo floral de $5,000 al funeral, cosa que hizo. Una exhibición obscena de orquídeas blancas y rosas que costó más de lo que la mayoría de las familias filipinas gastaban en todo el servicio funerario. Amara asistió al funeral de su madre vía Zoom, sentada en un armario de suministros del hospital a las 9 de la noche del 13 de enero, vestida con su uniforme quirúrgico porque venía directamente de una cirugía, viendo en su teléfono cómo su familia bajaba el ataúd de su madre a la tierra mientras ella lloraba en silencio tras una puerta cerrada. A los 20 minutos de servicio, su teléfono vibró con un mensaje de Lysander: "Te necesito en el quirófano en 20 minutos. Triple bypass de emergencia. El paciente está en código". Cerró la llamada de Zoom, se limpió la cara. Se tomó 2 Xanax del frasco que llevaba en el bolsillo y caminó hacia el quirófano 7 para ayudar a salvar la vida de un extraño mientras su madre era enterrada al otro lado del mundo. Esa noche, parada en su balcón a las 2 de la mañana, no solo pensó en saltar. Calculó la dosis exacta de fentanilo que detendría su corazón, redactó una nota de suicidio en su teléfono que no envió a nadie y se sentó con las piernas colgando por el borde hasta el amanecer, contenida solo por el conocimiento de que su padre y sus hermanos todavía dependían de los $2,100 que enviaba a casa cada mes. Lo que Amara no sabía durante esos oscuros meses de principios de 2024 era que Victoria Asforchen finalmente había notado el comportamiento sospechoso de su marido y había contratado a un investigador privado para documentar sus actividades.
Franklin Pierce era un exdetective de la policía de Los Ángeles de 58 años con 28 años de experiencia en vigilancia e investigaciones de infidelidad que cobraba $300 por hora más gastos y garantizaba resultados en 2 semanas. Victoria le había dado una tarea sencilla: seguir a Lysander los martes y jueves por la noche y documentar a dónde iba, con quién se reunía y qué hacía durante las horas transcurridas entre la salida del hospital y el regreso a casa. Pierce pasó 14 días realizando vigilancia, tomando 347 fotografías y elaborando un informe que confirmaba lo que Victoria sospechaba desde hacía meses. Su marido mantenía una relación con una joven anestesista filipina que trabajaba en su hospital. Las fotos mostraban el coche de Lysander aparcado frente a las Torres Meridian, lo mostraban entrando en el edificio a las 10:15 de la noche y saliendo a las 11:58 de la noche. Lo mostraban a él y a Amara juntos en el aparcamiento del hospital manteniendo conversaciones que parecían demasiado íntimas para ser colegas profesionales. Pierce entregó sus hallazgos a Victoria el 30 de abril de 2024, junto con una investigación de antecedentes que revelaba que el edificio de apartamentos era propiedad de una sociedad fantasma que se remontaba a los activos personales de Lysander, y que se habían producido importantes transferencias financieras entre las cuentas de Lysander y cuentas pertenecientes a la familia de Amara en Filipinas. Victoria leyó el informe del investigador en su despacho privado del hospital, estudiando cada fotografía con la precisión analítica que aplicaba a los estados financieros y a los informes de beneficios trimestrales. Sintió muy poca emoción más allá de una rabia fría por el hecho de que su marido hubiera sido tan estúpido como para mantener una aventura con una empleada del hospital, creando una responsabilidad legal potencial y una catástrofe de relaciones públicas para la institución que su familia había construido a lo largo de 3 generaciones. No se enfrentó inmediatamente a Lysander, ni solicitó el divorcio, ni expuso la relación ante la junta del hospital. En lugar de eso, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a problemas complejos: reunió más datos. Durante las 2 semanas siguientes, utilizó su autoridad como presidenta de la junta para acceder a la cuenta de correo electrónico del hospital de Lysander, encontrando 14.847 mensajes intercambiados con Amara a lo largo de 10 años que documentaban la evolución de su relación de tutoría profesional a aventura romántica. Obtuvo sus registros de mensajes de texto a través del sistema de comunicaciones del hospital, descubriendo miles de mensajes que iban desde lo amoroso hasta lo amenazante y lo explícitamente controlador. Revisó las grabaciones de vigilancia de las cámaras del hospital, encontrando cientos de horas que los mostraban juntos en su oficina, en huecos de escalera, en salas de conferencias vacías durante horas en las que la mayoría del personal se había marchado a casa. Entonces Victoria hizo la llamada que lo cambiaría todo. El 14 de mayo de 2024, se puso en contacto con el jefe de seguridad del hospital, Raymond Torres, un exagente del servicio secreto de 54 años que llevaba 18 años en la nómina personal de su familia y cuya lealtad era absoluta. Le dijo que necesitaba información exhaustiva sobre la doctora Amara Reyes, expediente de empleo completo, evaluaciones de rendimiento, cualquier queja o acción disciplinaria, registros financieros relacionados con el empleo en el hospital y, lo que es más importante, cualquier grabación de seguridad del edificio donde vivía Amara, que Victoria había descubierto que era propiedad de la sociedad fantasma de Lysander y cuyo sistema de seguridad gestionaba un contratista que Torres había recomendado años atrás. Torres le entregó todo en 36 horas, incluyendo información que escandalizó incluso la endurecida sensibilidad empresarial de Victoria. Lysander había instalado cámaras ocultas en el apartamento de Amara y llevaba años vigilando su vida privada, acumulando grabaciones que constituían graves violaciones de la intimidad y una vigilancia potencialmente delictiva. El expediente laboral reveló la queja presentada por Amara ante Recursos Humanos en 2019 contra Lysander, que Margaret Whitmore había cerrado por infundada tras la intervención directa de la propia Victoria, que ahora recordaba la llamada telefónica de Recursos Humanos sobre alegaciones espurias de una residente extranjera inestable que ella había desestimado sin pedir detalles. Victoria pasó la noche del 15 de mayo sola en su despacho, revisando las pruebas completas de la aventura de 10 años de su marido con una mujer 14 años más joven que él,
Una mujer a la que había atrapado sistemáticamente mediante la manipulación financiera y el control de su carrera. Miró fotografías de Amara de 2014, con los ojos brillantes y sonriente en la foto de su tarjeta de identificación del hospital, y las comparó con las recientes grabaciones de seguridad que mostraban a una mujer de rostro demacrado que parecía décadas mayor que su edad real. Leyó la denuncia de recursos humanos que detallaba acusaciones de coacción, vigilancia y abuso psicológico. Vio extractos de las grabaciones de vigilancia del apartamento, incluido un clip especialmente inquietante de diciembre de 2023 en el que se veía a Amara en su balcón a las 2 de la mañana, mirando hacia la calle durante 47 minutos en lo que era claramente una contemplación suicida. Victoria comprendió en ese momento que su marido no se había limitado a tener una aventura. Había acosado sistemáticamente y torturado psicológicamente a una inmigrante vulnerable que no tenía poder, ni recursos, ni opciones de escape. Y la propia Victoria había participado en esa tortura al desestimar la queja de recursos humanos sin investigar, al permitir que Margaret Whitmore silenciara el intento de Amara de buscar ayuda. Al estar tan centrada en proteger la reputación del hospital que no había protegido a una empleada maltratada. La complejidad moral de lo que Victoria hizo a continuación la perseguiría el resto de su vida, pero en aquel momento, a las 2 de la mañana del 16 de mayo, sentada en su despacho rodeada de pruebas de los crímenes de su marido y de su propia complicidad, tomó una decisión que le pareció perfectamente racional y absolutamente monstruosa. Podía exponer a Lysander, divorciarse de él, entregar las pruebas a las autoridades y ver cómo su carrera y su reputación ardían mientras el hospital sufría los daños colaterales del escándalo. Podía enfrentarse a Amara, ofrecerle apoyo y recursos para ayudarla a escapar y reconstruir su vida, convirtiendo potencialmente a una víctima en una aliada contra Lysander. O podía resolver el problema de forma permanente, de un modo que protegiera al hospital, castigara a Lysander mediante la pérdida de lo que amaba y eliminara la prueba viviente del fracaso institucional que representaba a Amara. Victoria pasó 3 horas investigando muertes accidentales en entornos hospitalarios, revisando la cobertura de las cámaras de seguridad y los horarios de mantenimiento de los edificios, estudiando la arquitectura de los huecos de las escaleras de los hospitales y los patrones de las lesiones por caídas. Sacó los planos arquitectónicos del centro médico Evergreen y observó que el hueco de la escalera de la UCI tenía 3 escalones de hormigón entre cada piso, que las cámaras de seguridad cubrían la entrada y el rellano superior pero no el inferior, donde las escaleras giraban, y que las cámaras habían experimentado 2 fallos documentados el año anterior durante el mantenimiento programado. A las 5:47 de la mañana, mientras el amanecer empezaba a iluminar el horizonte de Los Ángeles visible desde la ventana de su despacho, Victoria tomó su decisión final. Mataría a Amara Reyes. No en un arrebato de pasión, no como un acto de venganza celosa, sino como una solución calculada a un problema imposible. La muerte de Amara pondría fin a la aventura de forma permanente, evitaría cualquier exposición futura de los abusos de Lysander y del fracaso del hospital a la hora de protegerla. Eliminaría la prueba viviente de la propia complicidad de Victoria al desestimar la denuncia de recursos humanos. Y castigaría a Lysander con más severidad de lo que cualquier divorcio podría hacer jamás al arrebatarle a la mujer que decía amar. Victoria se duchó en su baño ejecutivo privado, se maquilló con manos firmes, se puso un traje Chanel color crema y se fue a casa a desayunar con su marido, que no tenía ni idea de que su mujer ya estaba planeando un asesinato. Aquella tarde, Victoria tenía programada una reunión de la junta directiva de 7 de la tarde a 9:30 de la noche, una revisión trimestral rutinaria a la que asistirían 17 personas y que recordarían. La reunión le proporcionaría su coartada. El hueco de la escalera del hospital le proporcionaría el método. Y Amara Reyes, agotada, desconsolada y trabajando en otro turno de noche, le proporcionaría la oportunidad. El 17 de mayo de 2024 comenzó como un viernes ordinario en el centro médico Evergreen, con las rondas quirúrgicas matutinas comenzando a las 6:30 de la mañana y la rotación habitual de casos de traumatología, procedimientos programados y monitorización postoperatoria que definían el ritmo de un importante hospital universitario de Los Ángeles. Amara se presentó a su turno en la UCI a las 7 de la mañana, todavía con el agotamiento de la semana anterior como una segunda piel,
Sus movimientos mecánicos mientras revisaba historiales y comprobaba los niveles de medicación de los 14 pacientes que se encontraban en cuidados intensivos. Entre esos pacientes se encontraba el Dr. Lysander Chen, que se recuperaba notablemente bien de la cirugía de triple bypass de urgencia que se le practicó 3 días antes tras su catastrófico ataque al corazón durante una carrera matutina. La cirugía había tenido un éxito superior a lo esperado, con una clara integración del injerto y una fuerte recuperación de la función cardíaca antes del plazo previsto. Lysander estaba alerta, orientado y programado para recibir el alta para cuidados domiciliarios en 4 días. Una velocidad de recuperación que atestiguaba tanto la excelencia de su equipo quirúrgico como su propia resistencia física a pesar de años de estrés crónico y ansiedad reprimida por morir joven como su padre. Victoria había visitado a Lysander 2 veces aquel día, presentándose a las 9 de la mañana con flores frescas y revistas médicas que sabía que él disfrutaba, y de nuevo a las 2 de la tarde con noticias sobre los negocios del hospital que le comunicó mientras se sentaba junto a su cama y le cogía la mano con lo que a los observadores les parecía una genuina devoción conyugal. Durante ambas visitas, observó a Amara moverse por la UCI con eficacia profesional, advirtiendo cómo la joven anestesista evitaba el contacto visual y mantenía la máxima distancia física de la cama de Lysander mientras seguía cumpliendo con sus obligaciones de atención al paciente. Victoria estudió el lenguaje corporal de Amara, la forma en que encogía los hombros de forma protectora cuando entraba en la habitación, el temblor de sus manos cuando revisaba la tabla de medicación de Lysander, la velocidad con la que completaba las tareas necesarias antes de retirarse al puesto de enfermería. Observó a una mujer que vivía en un estado de miedo perpetuo, y Victoria no sintió ninguna simpatía. A las 4 de la tarde, Victoria abandonó el hospital y se dirigió a su despacho para preparar la reunión de la junta directiva de esa tarde, no sin antes enviar un correo electrónico cuidadosamente redactado a Raymond Torres, el jefe de seguridad, mencionando que inspeccionaría personalmente los sistemas de cámaras de los huecos de las escaleras esa tarde. Tras concluir la reunión de la Junta, como parte de su revisión continua de las mejoras de la infraestructura de seguridad que la Junta había estado discutiendo para el presupuesto trimestral. La reunión de la Junta Directiva procedió exactamente como Victoria había planeado, con 17 miembros presentes para debatir el rendimiento financiero, las propuestas de expansión y las estrategias de contratación de médicos. Victoria presidió la reunión con su precisión característica, guiando las conversaciones de forma eficiente a través de los temas del orden del día mientras controlaba mentalmente el tiempo. A las 9:15 de la noche, se excusó para ir al baño, una interrupción perfectamente normal que ninguno de los miembros de la Junta recordaría más tarde como inusual o sospechosa. Caminó por el pasillo ejecutivo a su ritmo habitual, con sus tacones resonando contra el suelo pulido, pasando junto a 2 enfermeras y un residente que asintieron respetuosamente a su paso. Se dirigió al acceso del hueco de la escalera cerca del ala ejecutiva, una ruta que en las grabaciones de seguridad aparecía como si caminara hacia los baños administrativos. Pero las cámaras tenían un punto ciego en la propia puerta de la escalera, un hueco en la cobertura que Victoria había verificado personalmente 3 días antes durante su inspección del sistema de seguridad. Bajó rápidamente pero en silencio 2 tramos de escaleras, dirigiéndose con determinación hacia la planta de la UCI, donde sabía que Amara estaría terminando la documentación de su turno. El horario de Amara era predecible porque Lysander lo había controlado durante 10 años, y Victoria había revisado suficientes grabaciones de vigilancia como para conocer sus rutinas con precisión. El turno terminaba oficialmente a las 7 de la tarde. Pero Amara siempre se quedaba hasta tarde para completar el papeleo, trabajando a menudo hasta las 9:30 de la noche o las 10 de la noche antes de irse a casa. Utilizaba sistemáticamente la escalera de servicio para llegar al garaje en lugar de los ascensores principales, un hábito formado tras años de intentar evitar interacciones innecesarias con colegas que hacía tiempo habían dejado de ser amistosos tras presenciar lo que interpretaban como favoritismo por parte de Lysander. Victoria había programado su salida de la reunión de la Junta para que coincidiera con el momento exacto en que Amara bajaría por esas escaleras, sola y agotada tras un turno de 14 horas.
El hueco de la escalera estaba vacío cuando Victoria entró por el rellano de la cuarta planta, y las luces fluorescentes del techo proyectaban sombras duras contra las paredes de hormigón pintadas de color beige institucional. Oyó pasos por encima de ella, el suave chirrido de los zuecos médicos contra los escalones, y esperó con la espalda contra la pared, el ritmo cardíaco estable a 68 pulsaciones por minuto. La respiración controlada y tranquila. Amara apareció en el rellano superior, con la atención centrada en su teléfono mientras escribía un mensaje a su hermano en Manila sobre el envío de la transferencia de dinero del mes siguiente. Estaba a mitad del primer tramo cuando Victoria se interpuso en su camino y pronunció su nombre. Doctora Reyes. La cabeza de Amara se levantó bruscamente, su rostro se quedó sin color al reconocer a la mujer que le cerraba el paso, la esposa del hombre que había controlado su vida durante una década. La presidenta de la junta que tenía el poder de destruir lo que quedaba de su carrera con una sola llamada telefónica. Señora Chen, empezó Amara, pero Victoria la interrumpió con serena autoridad. Tenemos que hablar. Acompáñame. No era una petición, sino una orden, pronunciada en el mismo tono que Victoria utilizaba en las reuniones de la junta cuando esperaba una obediencia inmediata. Amara vaciló, su instinto gritaba peligro, pero su patrón arraigado de obediencia a las figuras de autoridad se impuso a sus instintos de supervivencia. Bajó las escaleras lentamente, manteniendo varios escalones de distancia entre ella y Victoria, que se dio la vuelta y caminó delante hacia el rellano entre las plantas tercera y cuarta. Se quedaron frente a frente en aquel rellano, con 13 escalones de hormigón descendiendo bajo ellas hasta el piso siguiente, sin testigos y sin cámaras que captaran lo que ocurrió a continuación. La voz de Victoria cuando habló era inquietantemente tranquila, casi conversacional, mientras pronunciaba las palabras que había ensayado una docena de veces en su mente. Lo he descubierto todo. Los correos electrónicos, las transferencias de dinero, las cámaras en tu apartamento, la denuncia de recursos humanos que presentaste y que yo personalmente desestimé sin leer. Sé lo de la aventura. Sé que te atrapó. Sé que intentaste irte y él te amenazó con la deuda y la deportación. Lo sé todo. A Amara se le aflojaron las piernas y su mano buscó la barandilla de la escalera para sostenerse mientras intentaba procesar cuánto sabía Victoria y qué significaba para su futuro. Por favor, tiene que entenderlo, intenté pararlo, nunca quise, pero Victoria volvió a cortarla, acercándose más. Te has follado a mi marido durante 10 años. Has aceptado dinero de mi familia. Has destruido mi matrimonio. Las palabras fueron pronunciadas sin emoción, como un fiscal leyendo los cargos, y Amara sintió que el pánico le subía al pecho. Él lo controlaba todo, la voz de Amara se quebró mientras intentaba explicar lo que se siente tras 10 años de tortura psicológica. Intentando que aquella mujer poderosa comprendiera que había sido una víctima y no una participante voluntaria. Él es el dueño de mi apartamento, de mi coche, vigila mi teléfono, tiene cámaras que me ven dormir, amenazó con deportarme si me iba, tiene una deuda de $89,000 que puede reclamar en cualquier momento. Mi familia perderá su casa si dejo de enviar dinero. Ahora lloraba, 10 años de dolor, rabia y miedo reprimidos brotaban en un torrente de desesperadas justificaciones. Victoria escuchó esta confesión sin cambiar de expresión, viendo cómo Amara se desmoronaba con el desapego clínico que podría aplicar a la revisión de un informe financiero fallido. Cuando Amara finalmente dejó de hablar, jadeando entre sollozos, Victoria pronunció la observación que confirmó los peores temores de Amara. Leí tu queja a recursos humanos palabra por palabra. ¿Sabes quién cerró esa investigación sin investigar ni una sola de las alegaciones? Yo. Viniste al hospital en busca de ayuda y yo te silencié para proteger la reputación de mi marido. Así que sí, doctora Reyes, entiendo exactamente lo que te pasó. Y comprendo que mi hija vio cómo su padre te llamaba suya delante de mí hace 3 días. ¿Sabes lo que eso le hace a una familia? La mención de la confesión de Lisander durante su recuperación de la anestesia, el momento en que había salido de la sedación y declarado su amor por Amara delante de su mujer y sus colegas, cambió algo en la dinámica emocional de la conversación. Amara recordó aquel momento con una claridad espantosa, la forma en que la mente drogada de Lisander había traicionado su secreto, exponiendo todo lo que ella se había esforzado tanto por ocultar. Lo siento,
susurró Amara, sabiendo que las palabras eran inadecuadas pero no teniendo nada más que ofrecer. Siento mucho lo que esto le hizo a usted, a su familia. Nunca quise nada de esto. Solo quería salvar a mi madre e irme a casa. La mano de Victoria se posó en el hombro de Amara y, por un breve instante, Amara pensó que podría haber encontrado una aliada, alguien que comprendiera que ambas eran víctimas de la crueldad del mismo hombre. Pero entonces el agarre de Victoria se tensó, lo suficiente como para hacer que Amara se estremeciera, y pronunció las palabras que Amara oiría resonar en su mente durante los últimos segundos de conciencia. Deberías haber muerto la primera vez que pensaste en saltar desde aquel balcón. Habría sido más compasivo que lo que viene ahora. El empujón ocurrió tan rápido que el cerebro de Amara no pudo procesar el movimiento hasta que su cuerpo ya estaba cayendo hacia atrás. La mano de Victoria pasó del hombro al pecho, un único empujón fuerte con todo el peso de su cuerpo detrás, y los pies de Amara abandonaron el rellano. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock más que por el miedo, porque realmente no comprendió lo que estaba sucediendo hasta que la gravedad tomó el mando y la arrastró por los 3 escalones de hormigón. Su cabeza golpeó el tercer escalón con un chasquido que resonó en el hueco cerrado de la escalera, rompiéndole el cuello hacia un lado con una fuerza que le causó daños neurológicos inmediatos. Su cuerpo cayó dando tumbos, con las extremidades agitándose sin coordinación, golpeando el 8º escalón con la fuerza suficiente para fracturarle 3 costillas antes del último y terrible impacto de su cráneo contra el rellano de hormigón de abajo. El sonido de ese impacto final permanecería con Victoria para siempre, un crujido húmedo que significaba un trauma irreversible en el cerebro contenido dentro de un hueso que se había hecho añicos al contacto. Amara yacía inmóvil en el rellano, con el cuerpo dispuesto en la posición antinatural de alguien cuya columna vertebral había sufrido daños catastróficos y la sangre empezaba a acumularse bajo su cabeza, donde los fragmentos del cráneo le habían perforado el cuero cabelludo. Victoria bajó las escaleras lentamente, sus tacones produciendo chasquidos acompasados contra el hormigón mientras se acercaba al cuerpo destrozado que yacía abajo. Se arrodilló junto a Amara y le tomó el pulso, encontrándolo débil e irregular, el ritmo moribundo de un corazón que se detendría en cuestión de minutos. Los ojos de Amara estaban abiertos, todavía consciente de alguna forma terrible, incapaz de moverse o hablar pero lo suficientemente consciente como para saber que se estaba muriendo. Victoria se acercó al oído de Amara y le susurró las últimas palabras que Amara oiría jamás de otro ser humano. Viniste a este país para salvar a tu familia. En lugar de eso, destruiste la mía. Pero no te preocupes, me aseguraré de que tu padre y tus hermanos reciban el dinero que necesitan. Les pagaré con el dinero de mi marido, para que él financie tu muerte del mismo modo que financió tu vida. Se levantó, se alisó la falda, consultó su reloj para confirmar que eran las 9:23 de la noche y sacó su teléfono para marcar el 911. Su voz cuando el operador respondió fue perfecta, temblando lo justo para sonar conmocionada pero lo suficientemente controlada como para transmitir con claridad la información necesaria. Soy Victoria Ashford Chen, presidenta de la Junta del Centro Médico Evergreen. Ha habido un accidente en el hueco de la escalera de la UCI. La doctora Amara Reyes se ha caído. No respira. Por favor, envíen ayuda inmediatamente. La respuesta de los servicios de emergencia fue rápida y profesional, y los paramédicos llegaron al hueco de la escalera a los 4 minutos de la llamada de Victoria. La encontraron arrodillada junto al cuerpo de Amara, tras haberle practicado lo que ella describió como primeros auxilios básicos mientras esperaba ayuda, aunque en realidad no había hecho más que ver morir a la joven. Los paramédicos subieron a Amara a una camilla y la llevaron a urgencias, donde los cirujanos de traumatología evaluaron sus lesiones, fractura de la base del cráneo, fractura vertebral C4, C5 con sección medular completa, lesión cerebral traumática con hemorragia intracraneal masiva y hemorragia interna por rotura de órganos. El pronóstico era claro para todos los que revisaron los escáneres. Amara Reyes no sobreviviría a aquellas lesiones y, aunque algún milagro mantuviera su corazón latiendo, nunca recuperaría la conciencia. Victoria se quedó en urgencias, desempeñando el papel de preocupada administradora del hospital, autorizando al equipo de traumatología a utilizar los recursos que fueran necesarios para salvar a la doctora Reyes, un valioso miembro de su familia médica.
Llamó personalmente al contacto de emergencia de Amara, su hermano Miguel en Manila, para comunicarle la noticia de que su hermana había sufrido un terrible accidente en el trabajo y que el pronóstico era grave. La policía llegó a las 9:47 de la noche. Dos agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles llamados Martínez y Kim que se encargaban de los accidentes en instalaciones hospitalarias y que abordaron la investigación con el supuesto de que se trataba de un trágico incidente laboral y no de un delito que requiriera una investigación intensiva. Entrevistaron a Victoria en una sala de consultas privada, donde ella prestó una declaración lo suficientemente detallada como para sonar creíble, pero lo suficientemente vaga como para evitar contradicciones con las pruebas físicas. Explicó que había abandonado la reunión de la junta para ir al baño, que había oído un ruido en el hueco de la escalera cercana que sonaba como si algo cayera, y que había investigado y encontrado a la doctora Reyes herida en el rellano. Inmediatamente llamó al 911 y se quedó con la víctima hasta que llegó la ayuda. Los miembros de la junta confirmaron que Victoria había abandonado la reunión sobre las 9:15 de la noche y las grabaciones de seguridad la mostraban caminando hacia el ala administrativa en ese momento, lo que era coherente con su declaración. Los agentes solicitaron las grabaciones de la propia escalera y Raymond Torres, el jefe de seguridad, sacó los archivos con apologética eficacia. Lo que mostraron las grabaciones de seguridad se convertiría en la base del informe oficial de la investigación. A las 9:17 de la noche, Amara Reyes entró en el hueco de la escalera por la puerta de acceso de la cuarta planta, claramente visible en la cámara superior. De las 9:17 de la noche a las 9:24 de la noche, la marca de tiempo mostraba un mensaje de error técnico indicando datos corruptos, un lapso de 7 minutos en el que no se grabó ninguna imagen. A las 9:24 de la noche, las grabaciones se reanudaron mostrando a Victoria Asforchen entrando en el hueco de la escalera por una puerta de acceso diferente en la tercera planta, descubriendo el cuerpo de Amara en el rellano y sacando inmediatamente su teléfono para pedir ayuda. Torres explicó a los agentes que las cámaras de las escaleras formaban parte de un sistema de seguridad antiguo que había experimentado fallos intermitentes durante el último año, problemas que él había documentado en informes de mantenimiento y que la junta del hospital había estado discutiendo financiar para reemplazarlos. Los agentes anotaron esto en su informe. Aceptaron la explicación técnica sin escepticismo y concluyeron su investigación preliminar con la evaluación de que la doctora Reyes probablemente se había caído mientras bajaba las escaleras, posiblemente debido al agotamiento, a una distracción o a un episodio médico como un mareo. Amara murió a las 3:47 de la mañana del 18 de mayo. Después de que su familia en Manila tomara la agonizante decisión de retirarle el soporte vital tras una consulta por video con el equipo de traumatología. Su padre, Ricardo Reyes, había observado los escáneres cerebrales de su hija en la pantalla de un ordenador portátil mientras los médicos le explicaban que no le quedaba actividad cerebral significativa y que su cuerpo se mantenía con vida, únicamente mediante intervención mecánica. Había llorado al tomar la decisión de dejarla marchar, diciéndoles a los médicos a través de un traductor que su hija había trabajado muy duro, que se había sacrificado mucho por su familia y que ahora merecía descansar. Victoria estuvo presente en el hospital durante aquellas últimas horas, habiéndose quedado a pasar la noche supuestamente para asegurarse de que la familia recibía todo el apoyo que necesitaba durante aquel terrible momento. Observó cómo los monitores se quedaban planos, oyó el tono final que significaba la muerte cardíaca y no sintió nada más que alivio porque el problema se había resuelto. La causa oficial de la muerte se registró como lesiones traumáticas sufridas por una caída accidental. Y el forense que revisó el caso no vio motivos para cuestionar esa conclusión dadas las pruebas físicas y las declaraciones de los testigos. La investigación interna del hospital que Victoria encargó personalmente fue asignada a Margaret Whitmore, la directora de recursos humanos que había enterrado la queja de abusos de Amara 5 años antes y que comprendió sin que se lo dijeran explícitamente que su puesto dependía de llegar a las conclusiones correctas. Margaret reunió a un comité de revisión que pasó 10 días examinando el historial laboral de la doctora Reyes, sus horarios de trabajo y sus circunstancias personales para determinar qué factores habían contribuido a aquel trágico accidente.
Las conclusiones del comité pintaban el retrato de una médico dedicada que había estado sufriendo un grave agotamiento profesional. Su horario de trabajo tenía una media de 78 horas semanales durante los 3 meses anteriores, incluidos 7 turnos dobles y solo 2 días libres en abril. Sus historiales médicos revelaban recetas de somníferos, ansiolíticos y antidepresivos coherentes con el síndrome de agotamiento médico. Varios colegas prestaron declaración describiendo lo cansada y distraída que la habían visto en las últimas semanas, aunque ninguno de ellos había informado de sus preocupaciones a la dirección ni le había ofrecido ayuda. El informe final del comité concluía que la muerte de la doctora Reyes fue una tragedia evitable resultante de una combinación de exceso de trabajo, apoyo inadecuado a la salud mental y fracaso institucional a la hora de reconocer las señales de alarma de angustia médica. Victoria dio una rueda de prensa el 20 de mayo, de pie frente al Centro Médico Evergreen con reporteros de emisoras de noticias locales y publicaciones médicas reunidos para cubrir la historia de una joven doctora que se había matado a trabajar en el exigente sistema sanitario estadounidense. Llevaba un sencillo vestido negro y un maquillaje mínimo, y su voz transmitía el dolor y la determinación adecuados mientras hablaba de la dedicación de la doctora Amara Reyes a la atención al paciente, de su viaje desde Filipinas para convertirse en un excelente anestesista y del fracaso del hospital a la hora de proteger su bienestar. Victoria anunció la creación del fondo conmemorativo Amara Reyes con una donación inicial de $1 millón de su fundación personal, dinero que serviría para apoyar programas de salud mental para médicos, sistemas de control de las horas de trabajo y servicios de asesoramiento para el personal médico que sufriera agotamiento. La cobertura mediática fue uniformemente comprensiva, alabando la respuesta compasiva de Victoria ante la tragedia y su compromiso para prevenir futuras muertes. Ni un solo artículo mencionaba la aventura con Lysander, los 10 años de control financiero y psicológico, ni la denuncia ante recursos humanos que había sido enterrada. Amara fue transformada a través de la muerte en una mártir del bienestar médico, su historia real borrada y sustituida por un relato higienizado que servía a la reputación del hospital. El silenciamiento de las narrativas alternativas se produjo mediante una combinación de amenazas explícitas y una comprensión implícita de las dinámicas de poder. Victoria convocó una reunión de emergencia de los jefes de departamento el 21 de mayo, en la que transmitió un mensaje claro. Las especulaciones sobre la vida personal de la doctora Reyes eran una falta de respeto a su memoria y se considerarían acoso laboral sujeto a despido inmediato. El Departamento de Recursos Humanos envió una circular a los 2.847 empleados del hospital recordándoles que los cotilleos sobre colegas fallecidos violaban la política del hospital y la ética profesional. Los pocos miembros del personal que habían sospechado una aventura entre Lysander y Amara comprendieron que hablar públicamente de esas sospechas les costaría el puesto de trabajo, por lo que guardaron silencio. La aventura fue borrada de la historia oficial, existiendo solo en conversaciones privadas y miradas cómplices que se desvanecieron con el tiempo a medida que la gente pasaba a otros escándalos y tragedias. La familia de Amara recibió la notificación de su muerte junto con un dolor devastador y un apoyo financiero inesperado. Victoria estableció un fondo fiduciario de $500,000 para la familia Reyes, presentado como el reconocimiento del hospital a los años de dedicado servicio y sacrificio de Amara. Ricardo Reyes, Miguel y Sofía aceptaron este dinero con una gratitud abrumadora, viéndolo como una prueba de que su hija y hermana había sido valorada y respetada por la institución a la que había servido. Nunca supieron lo de Lysander, nunca se enteraron de la aventura ni de los abusos ni de la vigilancia ni de la jaula en la que Amara había vivido durante 10 años. Nunca supieron que el dinero procedía de la cuenta personal de Lysander, transferido por Victoria como castigo final obligando a su marido a pagar el funeral de su amante y el futuro de la familia de su víctima. A la misa funeral católica en Manila asistieron más de 200 personas de la comunidad de la familia Reyes, y Victoria envió un enorme arreglo floral de orquídeas blancas y rosas con una tarjeta en la que se leía: su dedicación a la curación nunca será olvidada. El cuerpo de Amara fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la bahía de Manila según la tradición familiar, dispersando las pruebas físicas del crimen de Victoria en el agua salada y el viento. Lysander Chen recuperó la plena conciencia el 18 de mayo a las 2 de la tarde.
saliendo de la sedación postquirúrgica que le había mantenido misericordiosamente ajeno durante las horas críticas posteriores a la muerte de Amara. Sus primeras palabras plenamente coherentes fueron una pregunta sobre la doctora Reyes. Preguntando a la enfermera de la UCI si estaba de servicio aquel día porque necesitaba agradecerle los excelentes cuidados de anestesia durante su cirugía. El rostro de la enfermera mostró una evidente incomodidad mientras evitaba responder directamente, diciendo en su lugar que iría a buscar a la señora Chen, que estaba esperando para hablar con él. Victoria entró en la habitación de la UCI momentos después, con un aspecto perfectamente sereno a pesar de haber estado despierta 36 horas consecutivas gestionando la crisis de la muerte de Amara. Se sentó junto a la cama de Lisander, le cogió la mano con convincente ternura y le dio la noticia con una voz que transmitía la mezcla justa de tristeza y fortaleza. Cariño, ha ocurrido algo terrible. La doctora Reyes tuvo un accidente anoche. Se cayó en la escalera y resultó gravemente herida. El equipo de traumatología hizo todo lo posible, pero sus heridas eran demasiado graves. Ha fallecido esta mañana temprano. El dolor que se apoderó del rostro de Lisander fue inmediato y totalmente desprotegido, el tipo de devastación emocional cruda que no puede fingirse ni controlarse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba por procesar que la mujer a la que había amado, controlado y destruido estaba muerta, que nunca volvería a verla, que nunca volvería a oír su voz, que nunca tendría la oportunidad de disculparse por la jaula que había construido alrededor de su vida. No, susurró, la palabra apenas audible a través de su llanto. Eso no es posible. Ella estaba aquí. Ella se encargó de mi anestesia. Ella me mantuvo con vida. Victoria observó a su marido llorar por su amante con desapego clínico, advirtiendo cómo su dolor parecía más profundo que cualquier emoción que hubiera mostrado durante sus 25 años de matrimonio. Confirmando lo que ella ya sabía, Amara le había importado de formas en las que Victoria nunca lo había hecho. Le permitió varios minutos de sollozos incontrolados antes de iniciar el proceso de moldear su comprensión de lo ocurrido. Sé que trabajaste estrechamente con ella. Era una médico excelente. Todo el mundo está devastado por esta pérdida. Las preguntas de Lisander llegaban fragmentadas entre sollozos, con su mente médica intentando comprender el mecanismo de la lesión y la muerte incluso mientras se le rompía el corazón. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha caído? ¿Estaba enferma? ¿Sufrió un derrame o un ataque? Victoria dio respuestas que se ajustaban al relato oficial. Amara había estado trabajando muchísimas horas, estaba agotada y desconsolada por la reciente muerte de su madre. Y al parecer había perdido el equilibrio mientras bajaba las escaleras tras un turno de 14 horas. La caída le había causado lesiones cerebrales y medulares catastróficas. Había muerto en paz después de que se le retirara el soporte vital, rodeada del personal del hospital que tanto la apreciaba. Lisander escuchó esta explicación mientras buscaba en el rostro de Victoria algún signo de acusación o de ira por la aventura, algún indicio de que ella conociera la verdad sobre su relación con Amara. Pero la expresión de Victoria solo mostraba la preocupación de una esposa abnegada que apoya a su marido ante la conmoción de perder a una valiosa colega. ¿Dijo algo antes de morir?, preguntó Lisander, con voz desesperada. ¿Estaba consciente? Sentía dolor. Victoria le apretó la mano y mintió con perfecta sinceridad. Nunca recuperó la conciencia tras la caída. No sufrió. Esta respuesta pareció proporcionar a Lisander un pequeño consuelo, aunque su dolor seguía siendo abrumador y absoluto. Durante los días siguientes de su recuperación hospitalaria, Victoria le visitaba a diario, llevándole flores y libros y noticias sobre los asuntos del hospital, desempeñando el papel de esposa comprensiva con una coherencia impecable. Nunca mencionó la aventura directamente, nunca le confrontó con las pruebas que había recopilado, nunca dio ninguna muestra de conocer la verdad. Esta moderación era estratégica más que compasiva. Victoria comprendía que la incertidumbre torturaría a Lisander con más eficacia que las acusaciones. No podía estar seguro de cuánto sabía ella, no podía predecir cuándo o cómo podría utilizar ese conocimiento contra él, por lo que existía en un estado de ansiedad perpetua que complicaba su recuperación física. El 25 de mayo, cuando Lisander revisó sus extractos bancarios desde la tableta de la cama del hospital, descubrió una retirada de $500,000 de su cuenta personal que no había autorizado.
Llamó inmediatamente a Victoria para preguntarle al respecto, y ella le explicó con natural calidez que había creado un fondo conmemorativo para la familia de la doctora Reyes en Filipinas. Sabiendo que él querría ayudar dada la estrecha colaboración que habían mantenido. Utilicé tu dinero porque pensé que querrías contribuir personalmente a mantener a su familia, dijo Victoria. Espero que no te importe. Lysander no pudo hablar durante varios segundos, comprendiendo con perfecta claridad que su mujer había utilizado su dinero para pagar el funeral de su amante muerta. Que lo sabía todo y que le estaba castigando con una crueldad exquisita. Ha sido un detalle muy amable, consiguió decir finalmente. Gracias. Victoria sonrió. Faltaría más, cariño. Para eso está la familia. La palabra familia quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un significado que Lysander no lograba interpretar del todo, pero que le llenaba de pavor por lo que le deparaba el futuro. Recibió el alta hospitalaria el 30 de mayo y regresó a la mansión de Pacific Palisades, que se le había vuelto extraña durante sus 2 semanas de ausencia. Victoria había supervisado personalmente su regreso, organizando la instalación de equipos de rehabilitación cardíaca en el gimnasio de la casa, contratando a una enfermera privada para la primera semana de recuperación y reestructurando su convivencia de formas que Lysander interpretó inicialmente como una atención cariñosa a sus necesidades médicas, pero que gradualmente reconoció como los cimientos de un nuevo sistema de control. El primer cambio fue financiero. Victoria anunció que consolidarían todas las cuentas por motivos de eficiencia fiscal y planificación patrimonial. Una sugerencia razonable dado su reciente episodio cardíaco y la preocupación por la mortalidad. La cuenta personal de Lysander se cerró y se fusionó en cuentas conjuntas que gestionaba Victoria, lo que le daba a ella una visibilidad completa de cada transacción. Sus tarjetas de crédito fueron sustituidas por tarjetas conjuntas que generaban extractos que Victoria revisaba mensualmente. El segundo cambio fue profesional. Victoria le informó de que iba a aplicar nuevos protocolos de transparencia para la alta dirección del hospital tras las preocupaciones planteadas durante la investigación de la muerte de la doctora Reyes sobre la supervisión inadecuada de las condiciones de trabajo de los médicos. El despacho privado de Lysander, que había sido su santuario para llevar a cabo tanto los asuntos legítimos del hospital como su aventura con Amara, fue trasladado a un espacio con paredes de cristal en la planta administrativa principal, donde sus actividades estarían a la vista de cualquiera que pasara por el pasillo. El nuevo despacho no tenía cerraduras en las puertas, ni privacidad, ni posibilidad de reuniones secretas. Su agenda sería gestionada por una nueva asistente, Rebecca Shaw, una administradora de 44 años cuya lealtad principal era hacia Victoria y no hacia Lysander. El tercer cambio afectó a sus dispositivos de comunicación. Victoria le explicó que su antiguo teléfono y su ordenador representaban riesgos de seguridad dado el carácter sensible de los datos de pacientes a los que accedía, y que el hospital iba a dotar a todo el personal directivo de nuevos dispositivos con capacidades mejoradas de encriptación y monitorización. El nuevo teléfono y el portátil de Lysander venían precargados con software al que Victoria podía acceder a distancia, lo que le permitía rastrear su ubicación, leer sus mensajes y revisar su historial de navegación. El cuarto cambio reestructuró su vida doméstica. Victoria anunció que convertiría uno de los dormitorios de invitados en su suite privada, alegando que la recuperación de Lysander exigía que evitara el estrés de la intimidad matrimonial normal y que unos dormitorios separados serían más saludables para ambos durante este periodo de transición. Lysander comprendió que esta separación era permanente, que su mujer nunca volvería a compartir su cama, que su matrimonio se había convertido en un acuerdo comercial carente de conexión física o emocional. A las 2 semanas de su regreso a casa, Lysander se dio cuenta de que vivía en una jaula casi idéntica a la que él había construido para Amara. Con la diferencia de que su jaula estaba construida con leyes matrimoniales y autoridad institucional, en lugar de con deudas y amenazas de inmigración. El 20 de junio, Lysander intentó enfrentarse a Victoria por el control sistemático que ella había establecido sobre su vida, solicitando una conversación privada en su nuevo despacho con paredes de cristal donde cualquiera que pasara pudiera verles hablar pero no oír la conversación. La vigilancia es excesiva, dijo, intentando mantener cierta dignidad mientras reconocía el desequilibrio de poder. Entiendo que te preocupe.
La transparencia del hospital, pero esto me hace sentir como si me trataras como a un criminal. Victoria abrió su maletín con calmada deliberación y sacó una carpeta que contenía pruebas impresas, correos electrónicos entre él y Amara a lo largo de 10 años. Registros de transferencias bancarias que mostraban $127,340 en pagos a ella y a su familia, grabaciones de seguridad del apartamento que él había vigilado, mensajes de texto documentando sus amenazas y manipulación y, lo más dañino de todo, la queja de Amara ante Recursos Humanos de 2019 que detallaba abusos y coacciones sistemáticos. Extendió estos documentos sobre su escritorio como un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Tienes dos opciones, dijo Victoria, con voz perfectamente nivelada. Opción 1, seguimos casados. Aceptas mi vigilancia y control. Reconstruyes tu carrera bajo mi supervisión. No vuelves a mencionar el nombre de Amara. Opción 2, lo entrego todo a la junta médica, a los medios de comunicación y potencialmente a la policía. Pierdes tu licencia, tu reputación, tus activos y posiblemente tu libertad. Elige. Lysander se quedó mirando las pruebas de sus crímenes, comprendiendo que su mujer había elaborado un caso que le destruiría si se hacía público. Que tenía el poder de acabar con su carrera y posiblemente de meterle en la cárcel por lo que le había hecho a Amara. No puedes chantajear a tu propio marido, dijo débilmente, sabiendo incluso mientras hablaba que ella absolutamente podía y lo estaba haciendo. Puedo hacer lo que sea necesario para proteger a este hospital y a esta familia de las consecuencias de tu depravación, respondió Victoria. ¿Le diste opciones a Amara cuando intentó marcharse? ¿Aceptaste sus límites? No. La atrapaste con deudas, amenazas y vigilancia. Ahora eres tú el que está atrapado. ¿Cómo se siente? La pregunta quedó suspendida entre ellos, retórica pero devastadora, y Lysander no tuvo respuesta que no confirmara su culpabilidad. Aceptó las condiciones de Victoria porque no tenía alternativa, firmando un acuerdo postnupcial que le otorgaba a ella el control total sobre todos los bienes gananciales y el derecho a divorciarse de él con la pérdida total de la propiedad si violaba cualquier disposición de su acuerdo. Su vida se convirtió en una representación de normalidad. Regresó a la práctica quirúrgica en diciembre de 2024 tras completar la rehabilitación cardíaca. Sus habilidades seguían siendo excelentes, pero cada una de sus decisiones era revisada ahora por un comité de supervisión quirúrgica que Victoria había establecido. Asistía a galas benéficas y conferencias médicas con Victoria siempre presente, los dos fotografiados como una pareja devota que se había fortalecido tras su crisis de salud. La realidad privada de su matrimonio era una tortura diaria que Lysander soportaba porque la alternativa era la destrucción total. Cenaba con Victoria cada noche en silencio, su presencia al otro lado de la mesa era un recordatorio constante de sus crímenes y del conocimiento que ella tenía de ellos. Trabajaba en su despacho de cristal, donde sus colegas podían vigilarle en todo momento, eliminando cualquier posibilidad de privacidad o de relaciones inapropiadas. Llegaba a casa cada noche a una mansión que se sentía como un mausoleo, durmiendo solo en un dormitorio con vistas al mismo océano donde las cenizas de Amara habían sido esparcidas a miles de kilómetros de distancia. En la bahía de Manila. Soñaba con Amara todas las noches, a veces recordándola como era cuando se conocieron, brillante, esperanzada y confiada, a veces viéndola como se había vuelto tras 10 años bajo su control, hueca, rota y suicida. Se despertaba de esos sueños llorando, y Victoria le oía a través de las paredes de su dormitorio separado y sonreía en la oscuridad, sabiendo que el tormento psicológico era más eficaz que cualquier castigo legal. El fondo conmemorativo Amara Reyes superó todas las expectativas, recaudando $4.2 millones en su primer año gracias a donaciones de profesionales médicos, organizaciones sanitarias y filántropos conmovidos por la historia de una joven doctora inmigrante que lo había sacrificado todo por la atención al paciente. Victoria utilizó el fondo para establecer programas integrales de bienestar médico en el Centro Médico Evergreen, incluyendo el control obligatorio de las horas de trabajo, asesoramiento gratuito sobre salud mental, revisiones trimestrales de agotamiento y una línea de atención telefónica de crisis de 24 horas para el personal médico con dificultades.
Los programas fueron de gran ayuda para docenas de médicos que utilizaron los servicios, y Victoria fue reconocida como una líder sanitaria que había transformado una tragedia personal en una mejora institucional. Recibió premios e invitaciones para dar conferencias, apareció en revistas médicas hablando sobre el bienestar de los médicos y fue nombrada filántropa sanitaria del año por una organización nacional. La ironía de recibir premios por proteger a médicos habiendo asesinado a una no se le escapaba a Victoria, pero aceptaba los honores con elegancia y los utilizaba para bruñir aún más su reputación. El monumento físico a Amara fue inaugurado el 15 de septiembre de 2024 en el patio principal del hospital, donde el personal y los visitantes pudieran verlo a diario. El monumento consistía en una placa de bronce montada sobre granito pulido en la que se leía Doctora Amara Reyes, 1986 a 2024 lo dio todo. Rodeada de un jardín de rosas blancas que florecían durante todo el año y un banco donde la gente podía sentarse a reflexionar. A la ceremonia de inauguración asistieron más de 400 personas, entre personal del hospital, miembros de la junta directiva, medios de comunicación locales y miembros de la comunidad médica filipina que querían honrar a una de los suyos. Victoria pronunció un discurso en el que destacó la dedicación y el sacrificio de Amara, así como las lecciones que su muerte debería enseñar sobre la responsabilidad institucional respecto al bienestar de los médicos. Lysander permaneció a su lado durante la ceremonia, cogiéndole la mano para las fotografías. Con el rostro mostrando un dolor apropiado mientras su mente gritaba sabiendo que aquel monumento era un monumento a sus crímenes y a la perfecta venganza de Victoria. Tras la ceremonia, cuando todo el mundo se hubo marchado y el patio quedó vacío, Victoria permaneció sola ante el monumento y depositó rosas blancas frescas en el jardín. Un ritual que repetiría mensualmente durante los años venideros, pagando las flores de la cuenta de Lysander como recordatorio de que él estaba financiando la conmemoración de la mujer que había destruido. Un año después de su ataque al corazón, el 15 de mayo de 2025, Lysander se sentó solo en el banco del monumento a las 7 de la tarde, un martes por la tarde en el que sabía que Victoria estaría en las reuniones de la junta y no podría vigilar su ubicación. Acudía al monumento todos los martes, el día de la semana en que había muerto Amara, sentándose durante una hora en silencio e intentando comprender cómo su vida le había conducido a aquel desenlace. Pensó en la joven que había conocido 11 años atrás, en cómo se había convencido a sí mismo de que la estaba ayudando cuando en realidad la estaba preparando para el abuso. Pensó en la jaula que había construido a base de deudas, vigilancia y amenazas, diciéndose a sí mismo que era amor cuando en realidad era posesión. Pensó en los 10 años que le había robado de su vida y en la culpa que cargaría hasta su propia muerte. Victoria apareció en el sendero que conducía al monumento, observándole desde la distancia antes de acercarse. Él no se dio la vuelta mientras ella se acercaba, sintiendo de algún modo su presencia sin necesidad de verla. «Sé que vienes aquí», dijo ella, sentándose a su lado en el banco. «Veo los registros de seguridad que muestran tu ubicación todos los martes por la tarde». Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos antes de que Lysander hablara. «¿Supístelo? ¿Nuestro antes de la cirugía? ¿Antes de que pronunciara su nombre al salir de la anestesia?» Victoria consideró la posibilidad de mentir, pero decidió que la verdad sería más dolorosa. Lo sospechaba desde hacía meses. Tuve pruebas 2 semanas antes de tu ataque al corazón. Estaba planeando cómo gestionarlo cuando sufriste el episodio cardíaco. Lysander asimiló esta información, comprendiendo que Victoria lo sabía todo sobre su relación con Amara antes de que se expusiera públicamente, que había estado reuniendo pruebas y planeando su respuesta mientras él permanecía ajeno a todo. La amaba, dijo él, y las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. La destruiste, respondió Victoria sin emoción. Hay una diferencia entre el amor y la posesión. Nunca la aprendiste. La exactitud de esta observación le dolió profundamente porque Lysander había pasado el último año en terapia intentando comprender por qué había tratado a Amara de aquel modo. ¿Por qué había necesitado un control tan absoluto? ¿Por qué sus intentos de marcharse le habían parecido ataques personales que justificaban una escalada de abusos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se cayó? Lysander formuló la pregunta que le había atormentado durante un año, la pregunta que había tenido miedo de pronunciar en voz alta hasta ese momento. ¿Qué me estás preguntando?
La voz de Victoria permaneció tranquila, sin revelar nada. Las cámaras fallaron en el momento exacto en que se cayó. La investigación concluyó que fue por agotamiento y mala suerte. Pero el momento parece. Se interrumpió, incapaz de articular su sospecha de que la muerte de Amara pudiera no haber sido accidental. Victoria se giró para mirarle directamente, con los ojos carentes de emoción. ¿Me estás acusando de algo? Lysander se encontró con su mirada y vio en su rostro la respuesta a su pregunta tácita, la fría certeza de que su mujer era capaz de asesinar y de que la muerte de Amara podría haber sido el precio de sus crímenes. Pero también comprendió que nunca podría demostrarlo, nunca podría perseguirlo, nunca podría hablar de ello sin destruirse a sí mismo. No, dijo finalmente. Te estoy dando las gracias. Victoria no esperaba esta respuesta y, por primera vez en su conversación, mostró una sorpresa genuina. ¿Dándome las gracias por qué? Lysander volvió a mirar la placa conmemorativa, el nombre de Amara grabado en bronce. Por amarme lo suficiente como para protegerme incluso de mí mismo. Podrías haberlo expuesto todo, destruido mi carrera, arruinado públicamente. En lugar de eso me mantuviste, me controlaste, me castigaste en privado. Eso es amor, a su manera retorcida. Victoria consideró esta interpretación de sus actos, reconociendo que Lysander había encontrado un relato que le permitía vivir con la posibilidad de que su mujer hubiera matado a su amante. ¿La empujaste?, preguntó él en voz baja. ¿Acaso importa?, respondió Victoria. ¿Por qué? La voz de Lysander se quebró. Porque si lo hiciste, entonces me amaste más de lo que merecía. Y si no lo hiciste, entonces la maté yo al ser demasiado débil para dejarla marchar cuando me lo suplicó. Se sentaron juntos en aquel banco mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles, dos personas unidas por el matrimonio, la culpa y secretos que nunca se dirían en voz alta. Ambos la matamos, dijo finalmente Victoria. Tú construiste la jaula durante 10 años. Yo solo cerré la puerta. Lysander comprendió que aquello era lo más cerca que Victoria estaría nunca de admitir lo que había hecho. Un reconocimiento entre cónyuges que se habían convertido en socios en la destrucción de una mujer cuyo único delito era ser vulnerable a la atención de un hombre poderoso. ¿Puedes vivir con eso?, preguntó él. ¿Puedes tú?, respondió Victoria. Se miraron con total honestidad por primera vez quizás en todo su matrimonio, viéndose claramente como las personas dañadas en las que se habían convertido. Victoria se levantó, alisándose la falda. Vete a casa, Lysander. La cena es a las 8. Y deja de venir a este monumento. No cambia nada. Se alejó, dejándole solo con el monumento a su víctima y a sus crímenes. El centro médico Evergreen continuó sus operaciones con una mayor eficiencia y mejores indicadores de bienestar médico que se convirtieron en un modelo para otros hospitales de todo el país. El fondo conmemorativo Amara Reyes creció hasta superar los $5 millones y ayudó a cientos de profesionales médicos a acceder a apoyo en salud mental. La reputación de Victoria Asforchen como líder sanitaria floreció, lo que le valió conferencias y puestos en juntas directivas de organizaciones nacionales. Lysander Chen volvió a la práctica quirúrgica con excelentes resultados y publicó artículos sobre cuidados cardíacos. Aunque trabajó bajo una supervisión constante que evitó cualquier posibilidad de repetir sus abusos del pasado. Y Amara Reyes fue recordada como una médico dedicada que había sacrificado su bienestar por el cuidado de los pacientes. Su historia real borrada y sustituida por un relato que servía a los intereses de todos excepto a la verdad. La complejidad moral de esta historia no ofrece respuestas fáciles ni conclusiones cómodas. Lysander era un depredador que utilizó el poder institucional para acosar y controlar a una inmigrante vulnerable, destruyendo su salud mental mediante abusos sistemáticos. Pero también era un cirujano brillante que salvó miles de vidas y cuyo propio daño psicológico por un trauma infantil nunca justificó sus actos, pero quizá los explicó. Victoria fue una víctima de la traición de su marido que descubrió su aventura de una década y el fracaso institucional que la permitió. Pero también fue una asesina que mató a una víctima de abusos en lugar de al abusador, prefiriendo la reputación a la justicia. Y Amara fue una víctima de la desesperación financiera y del desequilibrio de poder que tomó decisiones bajo coacción que, aún así, dañaron a un cónyuge y a una familia inocentes.
La institución que los empleaba a todos fracasó a todos los niveles en la protección de los empleados vulnerables, dio prioridad a la reputación sobre la rendición de cuentas y, en última instancia, se benefició de la tragedia mediante la publicidad y las oportunidades filantrópicas. Las preguntas que plantea esta historia no tienen respuestas satisfactorias. ¿Pueden las víctimas convertirse en villanos? ¿Corrompe siempre el poder institucional? ¿Está el asesinato justificado alguna vez como protección de la familia o de la reputación? ¿Pueden los culpables escapar alguna vez de sí mismos? La única certeza es que Amara Reyes murió a los 38 años en el rellano de una escalera en Los Ángeles, lejos de su hogar y de su familia, tras 10 años de tortura psicológica que empezó con una taza de café derramada y terminó con un empujón que duró menos de 2 segundos pero que destruyó a 3 familias para siempre. Los poderosos reescribieron su historia, los muertos no pudieron hablar y los culpables aprendieron a dormir por la noche contándose mentiras reconfortantes sobre el amor, la protección y el hacer lo necesario. Y en algún lugar de Manila, Ricardo Reyes se sienta en la casa que el dinero ensangrentado de Amara ayudó a salvar, mirando fotografías de su hija y creyendo que murió sirviendo a los demás, sin saber nunca que murió porque quedó atrapada entre la obsesión de un depredador y la venganza de una esposa, sin saber nunca que tanto su vida como su muerte fueron orquestadas por personas que decían amarla pero que solo la poseyeron.